¿Cómo están? Bienvenidos a otro martes de entrevista aquí en la Barra de Santiago. Si no me conocen, mi nombre es Santiago. Y bueno, les cuento que hoy tengo una invitada de lujo aquí en el podcast. Mariana, bienvenida. Qué contento estoy de tenerte por acá. Muchas gracias, Santiago. Te estaba contando que ya tuve algunos de tus compañeros de vida por acá. Entonces, tenerte por aquí, de verdad, no sabes qué deleite. Bienvenida. Muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo, de apoyar este nuevo podcast y de contar pues estas historias que nos hacen crecer y que nos sacan adelante. Muchas gracias. ¿Cómo amaneciste? ¿Amaneciste bien? Me contaste que amaneciste muy temprano. Amanecí muy temprano y vengo justo de grabar un pedacito del video de una canción que voy a sacar, que es una historia, a final de cuentas, de resiliencia, fíjate. ¿En serio? Mira, por algo se dan las cosas. Bueno, te cuento rápidamente por si hay... a ti ya te conté un poquito fuera de cámaras de qué se trata esto, pero si hay un poco de público nuevo aquí, bienvenidos. Siempre son bienvenidos. Y les cuento un poquito de qué se trata La Barra de Santiago. Es un podcast en donde contamos historias de éxito y de resiliencia y cómo se llega a este punto en la vida en donde logras salir adelante y cumplir todas tus metas. Todo esto nace a raíz de ciertos momentos complicados que tuve en mi vida y que gracias a Dios logré salir adelante, y mi propósito fue empezar a hacer este puente entre las historias de gente exitosa y gente que tiene algún público que los admire y pues bueno, gente que está pasando momentos complicados para que quizás se puedan inspirar un poquito con este tipo de historias. Normalmente lo que hacemos aquí en la Barra de Santiago es un mini viajecito a lo largo de tu vida. Nos gusta, válgame la redundancia, empezar por el principio. Por tu infancia, y nos gusta que no solamente te transportes a ti, también nos transportes a nosotros, a mí, al público, a lo que era ser tú de chiquita, ¿no? Entonces nuestra primera pregunta siempre es la misma, es ¿a qué olía tu casa cuando eras chiquita? ¡Ay! Olía como a sopita de fideos. ¡Qué rico! Mi mamá nos hacía sopita de fideos, calabacitas capeadas, deliciosas, con quesito, a café. Y a mi perrita Cocker. Siempre ha habido olor a perrito en mi casa. Ay, muy bien. Y si estuvieras entrando a tu casa, imagínate que vienes regresando a la escuela. Si estuvieras abriendo la puerta de tu casa, ¿qué sería lo primero que escucharías? Primero a mi perrita ladrándome. Y después probablemente a mi mamá hijos, ¿ya llegaron? ¿Comían juntos? Comíamos juntos. Mi mamá trabajaba medio tiempo y llegaba a comer con nosotros. ¿Tenían una buena relación tu madre y tú? Sí, totalmente. Mi papá sí trabajaba todo el día, se iba muy temprano, regresaba muy noche. Y mi mamá, mi hermano y yo llegábamos juntos en el transporte escolar. De hecho, a veces le encargaba las llaves a mi hermano. Me acuerdo que en un segurito se las ponía por adentro del pantalón para que no las fuera a perder. Y le decía, si no he llegado, como tú eres el mayor, eres el responsable de abrir. ¿Cuántos años de diferencia tienen? 3 años y medio me lleva mi hermano. ¿Y se llevan bien? Nos llevamos bien. En las comidas o en las cenas que tenían en la familia o en familia, si me pudieras pintar qué estaría en la mesa, qué estarían comiendo y qué estarían platicando. Ay, ¿qué estaría en la mesa? La mesa siempre estaba levantada, como cuando llegábamos a comer, como mi mamá llegaba a trabajar, como en ese momento la ponía y nos servía nuestra sopita de fideos. Qué rico, se me antojó. Sí, me gusta mucho hasta la fecha. ¿Y de qué platicábamos? Siempre nos preguntaba cómo nos había ido en la escuela. No me acuerdo si me preguntaba si tenía tareas. Es más, no, yo creo que mi mamá nunca hizo una tarea conmigo. Bendito Dios, de repente es mucho más complicado. Aprendí sola. Era esa época donde a mí sí me tocó, donde terminaba de comer y me dejaban salir a andar en bicicleta. Ningún adulto nos tenía que vigilar. Qué belleza, le tocabas a los vecinitos y te ibas a dar la vuelta a la manzana, y ya cuando oscurecía y los veían que no regresabas, entonces ahí sí salían los papás preocupados. ¡Mariana! ¡Mariana, estás por ahí! Y ya salíamos de casa de alguno de los vecinos, ¿no? Ay, qué adorado. ¿Te acuerdas cómo era esa calle? Sí, claro. Cuando pegaba el atardecer, por ejemplo, y ya era hora de irse a casa, llegabas sucia, llegabas limpia, ¿te gustaba andar tirada por el piso, correr, andar en bici? No andar tirada por el piso, pero me encantaba andar en bicicleta y siempre llegaba con las rodillas raspadas. Siempre traía costras en las rodillas, siempre me caía. Sí. Y dentro de esta etapa de tu vida, entiendo que hay ciertos momentos que se te quedan plantados de por vida, que estoy seguro que
podrás llegar a tener 80, 90 años y te seguirás acordando de manera muy vívida de ciertos momentos en tu infancia. ¿Hay alguno que te acuerdes que haya marcado tu vida hasta ahorita? Ay, o sea, sí tengo varios. O sea, me acuerdo mucho, el temblor del 85 me tocó ahí en la casa. Yo me acuerdo del de las 7 de la noche. Íbamos a cenar, mi papá no había llegado de trabajar. Fue horrible porque mi papá trabajaba en la torre de Pemex y pues es altísima. No, es altísimo. Pero fue construida con una tecnología ya de gatos hidráulicos, ¿no? Entonces, estábamos con mi mamá, el piso se movió así, de repente, ¡wow! ¿Qué pasa, no? Y nosotros vivíamos en Satélite. La verdad es que es una zona donde los sismos se sienten poco. Entonces dijimos, no, hombre, si aquí se sintió así, o sea, la ciudad se cayó. Y mi mamá trataba de localizar a mi papá, pero pues las comunicaciones, pues todo se vino abajo. Y ya, un par de horas después llegó a la casa, apareció, estaba bien. Sí nos contó que la experiencia de estar en la torre, además de que estaba en uno de los pisos más altos, pues fue horrible porque no hay manera de correr, de abandonar el edificio. O sea, Sí, no. estaba en el piso 40 y tantos o 60 y tantos, no sé, no quiero decir una mentira, pero que los metieron abajo del escritorio porque el edificio se hacía 3 metros hacia cada lado. Pero esa noche agradecí. O sea, yo estaba muy chiquita, tenía 6 años, pero sí dije, o sea, fue yo creo que de mis primeros miedos de, ¿va a regresar mi papá? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿No? Y empezar a ver las tomas de los noticieros fue bien duro. ¿Te acuerdas qué noticiero veías? En esas tomas, el de Jacobo Zabludovsky, ¿te tocó? Sí, claro que el de Jacobo, el de Lolita Ayala. ¡Qué duro! ¡Wow! Digo, yo le tengo pavor a los temblores. Soy la peor persona ¿quién no? para los temblores. Yo sé que, pero en específico me paniqueo de maneras espectaculares con el tema de los temblores. Entonces no me imagino lo que ha de haber sido. Depende en qué colonia esté. A ver, aquí en el sur se supone que no se siente tanto. O sea, yo estoy por la parte de la lava del Chitle, que son piedras muy fuertes. Volcánicas. Entonces no hace que se sienta mucho, pero de todos modos, no, me da, de verdad, la sufro. Y mi mamá se dedica a resolver la crisis durísimo, entonces te agarra de las greñas y te mete abajo de la cama, ¿no? O sea, te dice, a ver, lloras después, pero ahorita tranquilízate. Muévete. ¿Te acuerdas, Sí, claro. ¿Te acuerdas cuál fue la primera noticia que escuchaste de tu padre después de lo del temblor? O sea, ¿llegó a la casa nada más? No, llegó a la casa y nos contó del temblor, cómo lo había vivido él, pero fue como la primera vez que me entró un miedo y decir, o sea, mi papá pudo no haber regresado. O sea, a los 6 años ya podía ser consciente de eso. O sea, Pues no, hasta que empecé a ver las noticias y mi papá me contó toda la historia de cómo lo vivió y que gracias a Dios el edificio de Pemex no se cayó, pero se cayó todo México. Fue horrible. Fue horrible. Qué duro. ¿Te acuerdas? Fuera de ese miedo, ¿tenías algún otro miedo que te acuerdes en ese momento? No sé, ¿tenías pesadillas? ¿Soñabas algo constante? Digo, yo me acuerdo mucho de mis sueños de chiquito, no sé por qué. Me acuerdo que la película de la leyenda de la Nahuala me dio ¿Te dio miedo? y no pude dormir como 2 meses y me acuerdo mucho de esos sueños. ¿Tú no tienes algún sueño, alguna pesadilla recurrente en tu infancia de la cual te puedas acordar ahorita? Casi nunca me acuerdo de mis sueños. Gracias a Dios no tengo pesadillas. Y nunca tuve algún sueño recurrente. No, duermo así como costal de papas. Como así si tengo el sueño más pesado del mundo. Sí, se puede estrellar un camión en la casa y yo no me levanto. Pasando después de todo esto, como este ámbito familiar, ¿no? Estábamos platicando y bueno, me tocó investigar mucho de ti. Empezaste muy pequeña en el medio, a los 10 años aproximadamente. A los 10 años. Aproximadamente a los 10 años. ¿Quién fue la primera persona que se dio cuenta que tenías un talento en las artes escénicas en general? Pues yo creo que mi mamá. ¿Sí? Porque desde los 3 años me metió a ballet, tap, jazz, danza moderna. Todo lo que existe. Después, ahora que soy mamá, digo, claro, yo era muy activa y mi mamá necesitaba que yo hiciera ejercicio y tenerme entretenida con algo. Para que durmiera bien. Y claro, bueno, no siempre tomé todas esas clases al mismo tiempo. Primero tomaba ballet y tap. Y iba un maestro de piano a la casa, entonces tocábamos piano mi hermano y yo. Y
¿Qué más? ¿Qué otras clases hacía? Cuando llegué a quinto de primaria, no, en cuarto de primaria, cuarto y quinto de primaria, yo estudié en el Colegio Columbia, en primaria, entonces hay una estudiantina, el coro, no sé si es una estudiantina como tal, y te hacen audición y todo para ver quién va, escogen a 2 solistas por generación. Entonces, pues a mí me gustaba cantar, pero yo no sabía si cantaba bien o no. ¿Nunca supiste si eras afinada? No, bueno, entonces cuando me hacen la audición y quedo como solista, digo, ay, soy muy afinada. Y claro, cuando aprendes a tocar un instrumento, la verdad es que te vuelves muy afinado. Entonces, yo creo que una cosa me fue llevando a la otra. ¿Te acuerdas cómo llega Onda Vaselina a tu vida en ese momento? O sea, recibes la noticia de un casting, recibes la noticia de que estabas adentro, cómo conoces a tus compañeros. No, yo estaba viendo la tele, ¿no? En ese momento estaban los noticieros Eco y vi a una señora que era una gran productora de teatro en ese momento, mamá de Ben Ibarra además, ¿no? Y estaba yendo a varios programas. Yo la vi con el Gallo Calderón diciendo que querían niños para hacer un grupo estilo Vaselina y querían niños de entre 8 y 12 años que los interesados mandaran su foto, ¿no? Entonces corrí con mi mamá y yo, mamá, ahí sí yo ya estudiaba ballet, tap, jazz, danza moderna, ya además había piano, además cantaba en el coro del Columbia, y entonces yo, mamá, por favor, llévame a la audición, ¿qué tengo que hacer? No, pues nomás mandar una foto. Mi mamá dijo, no voy a ser la mamá mala, ¿no? O sea, me tomó la foto, le puso mis datos, todo lo que yo le había dicho que tenía que decir, y la mandó a la dirección, ¿no? Y mi mamá dijo, no, pues ese medio siempre ha sido como de muchos conectes, nadie le va a hablar. Y un día suena el teléfono de mi casa. Híjole, wow. Y me citan para la audición. ¡Ah! Y fueron varias audiciones, sí, fueron más de 15,000 fotos. 15,000 fotos, wow. Tal vez hoy no suena tanto porque a raíz, por ejemplo, de que nacen las academias, se escuchan números como de 150,000 pero para ese momento era lo equivalente al suceso de las primeras academias, ¿no? Y sí, más de 15,000 fotos. Julissa eligió 1,500 para hacer audiciones, 1,500 niños, 1,500 fotos, y nos iban haciendo como por eliminatoria. Primero era la de baile. Los que pasaban la de baile, entonces le hacían la de canto. Los que pasaban baile y canto, entonces le hacían una de actuación. Y luego improvisación, y luego nos hacía como tipo entrevistas, nos preguntaban que si nuestro grupo favorito y que qué opinábamos de nuestro planeta y cosas. Yo creo que como para ver cómo nos desenvolvíamos en una entrevista, hasta que después de 5 audiciones, un día llegamos 10, 12 niños y Julissa nos dijo, pues ya, ustedes van a ser el grupo. Y nosotros, ¿cómo? ¿Ya esto ya no es una prueba más? Y así fue como... ¿Cuánto duró ese proceso? O sea, de las 5 audiciones, ¿como cuánto tiempo fue? ¿5 o 6 meses? Sí, como medio año, como 6 meses. ¿Y te acuerdas qué sentiste cuando de repente te dijeron, ya te quedaste? A ver, estamos hablando que 12 niños de 15,000. Digo, entiendo que ahorita lo que estabas diciendo, que ahorita son números de 150,000, lo que quieras, pero... Claro. Pero te cayó el 20 de... No, hombre, a los 10 años como que no dimensionas esos números, ¿no? No, hombre, no. Wow, es que me parece. ¿Y qué fue esa primera interacción entre esos 12 niños que estaban ahí, 12, 10 niños que estaban ahí? Ay, además soy mala con la memoria. Pues Julissa nos empezó a platicar que quería que cantáramos canciones de los 60s, que íbamos a mandar un demo a la casa matriz de la disquera, que en ese momento estaba en España. Se ve que Julissa tenía pláticas con Melody. Melody era la disquera de Televisa. Evidentemente, pues ya no existe, ¿no? Pero entonces quedó de presentar este proyecto. La casa matriz era en España y en ese momento, pues bueno, de celulares ni hablamos, obviamente, ¿no? Pero pues de la paquetería privada tampoco, todo el correo, y en que un video llegara hasta Europa, pues se tardaban 2, 3 meses. Un video beta, por cierto. Ya despuesito salió el VHS. Y
Y entonces nos montaron esta primer coreografía. Bueno, grabamos la canción días de escuela. La mandaron y Julissa dijo, bueno, ¿y qué voy a hacer con estos niños en lo que me aceptan el proyecto? Si los dejo van a agarrar otros proyectos. Dijo, no, la verdad se le ocurrió una muy buena idea, dijo, los voy a seguir entrenando. Entonces agarró las canciones de la obra de Vaselina y puso a un conductor, un locutor, que iba contando la historia, pero los personajes no actuaban. Nosotros solo hacíamos los números musicales y era el desayuno show en el Crown Plaza de la Glorieta de Colón. Y así fue como empezamos. ¿Hubo alguna persona dentro de estos primeros 10, 12 niños de la cual te hayas encariñado enseguida? Que hayas creado alguna relación muy bonita. De estas veces que dices, no tiene que ser amor hombre-mujer, amor a primera vista, que dices, esa va a ser mi amiga. Pues la verdad hice muy buena amistad con todas. Estoy tratando de acordarme como con quién fue la primera que me acerqué, si Umbalia, si Erika, Ariadna, Ana. Lidia no había entrado en ese momento y entró un año después. Con Ariadna y con Erika fue con las primeras que tuve más acercamiento. Y juntas, crecen juntas en muchos aspectos, ¿no? Empiezan a trabajar juntas, empiezan a pasar mucho tiempo pues entre todos ustedes. ¿En qué momento les cae el 20 de que Onda Vaselina es Onda Vaselina y les empieza a ir muy bien? Supongo que a los 10 años entiendo que pues, lo que me estabas diciendo no te cae completamente al 100 todo lo que estás viviendo, pero empiezas a vivir una adolescencia un poco más adelante. ¿Qué momento dices, híjole, el fenómeno que está haciendo esto? Ay, digo, la verdad nos dábamos cuenta de que nos iba bien. Me acuerdo que el Teatro Aldama se llenaba, es más, vendían hasta boletos de escalera, ¿no? Y ya con las, wow. Hoy ya no está permitido por protección civil. Imagínate en caso de un sismo cómo salen, ¿no? Hoy ya habrían multas por algo así, pero realmente yo creo que lo empecé a dimensionar hasta, pues ya bastante grandecita, pasando la adolescencia, con el disco de Mírame a los ojos, que ahí yo cumplí 18 años. Ahí sí, cuando empezamos con el éxito de Mírame a los ojos y de Un pie tras otro pie o sea, como que siempre lo disfruté mucho, pero nunca tuve la conciencia de que, éramos algo extraordinario en medio o sea, no. Y mis papás siempre me dijeron, tú eres una niña más, tú vas a la escuela, tú así como ibas a tus clases de jazz, ahora vas a los ensayos del grupo o a algún show, qué padre que estés haciendo lo que te gusta. Entonces como que crecí con esa mentalidad y nunca me di cuenta hasta, pues sí, el disco de Mírame los ojos, Un pie tras otro y todo esto, que ahí sí dije, algo está saliendo bien. Y el tema de las fotos, ¿no te pedían fotos en el proceso? Digo, o sea, pongámosle que de los 10 a los 18 que me estás diciendo que todavía no había esa conciencia al 100%. Sí, no sí nos pedían fotos cuando íbamos a un show. Por ejemplo, el disco de Que se pongan botas fue exitosísimo. Ahí tenemos 14, 15 años. Sí, pero yo lo veía como ahora sí que como parte del show, ¿no? Les había gustado el show, entonces querían la foto contigo y y regresaba a mi casa y pues era otra vez Mariana Ochoa, la hija de mi papá y de mi mamá, la que se sentaba a comer su sopita de fideos. ¿No empezaste a conocer a gente muy importante en ese momento? Sí, fíjate que nos tocó todas estas campañas de solidaridad y ir a comer a Los Pinos. ¡Wow! ¡Qué experiencia! No, yo en ese momento, bueno, cuando haces una campaña así, claro, ahí tengo mi foto con Carlos Salinas de Gortari, que después la escondí. No, ya después la escondí. Pero si en ese momento, cuando uno todavía no sabe todo lo que va a pasar políticamente, yo creo que tenía como 12 años y grabamos, sí, pues con grandes estrellas, con las estrellas más grandes. ¿Quién es una que hayas dicho? Bueno, Yuri, Mijares, Lucero, Daniela Romo. Daniela Romo me parece algo extraordinario. Extraordinario, sí. Sí, nos tocó grabar con los más grandes del momento. ¿Hubo alguien que se haya portado especialmente muy lindo con ustedes? Yuri siempre fue muy linda. ¿Qué pasó, manita? ¿Qué pasó, manita? ¿Qué pasó, manita? Adorada, Yuri. Siempre fue muy linda con nosotros. Me pareció curioso. Daniela Romo, ¿cómo era en ese momento?
Creo que con ella nunca nos topamos como directo, ¿no? Y ya a la hora de grabar este tipo de videos era, bueno, ustedes grupos se colocan acá, ustedes grupo acá, y como que ya llegaban los grandes artistas al final, y bueno, tú aquí, tú aquí, tú aquí, y entonces decían corte, y pues los llevaban a sus camerinos y ya no había esa interacción, ¿no? Con ella nunca nos tocó interactuar. En ese entonces, yo la conocí pues años después, muy linda, muy amable, adorada, pero sí, cuando era chiquita, no, así como que los veía pasar y decía, estoy cantando una fila atrás de ella, ¿no? Y yo la admiro, yo canto, que vengan los bomberos, que me están, que vengan. Eran de esas épocas, sí. Qué belleza. ¿Cómo empiezas a vivir tu adolescencia con este golpe mediático que empieza a tener? Bueno, entiendo lo de los 18 años, pero pues quitemos, si no la adolescencia, vayámonos un poquito más a los 18 años. ¿Cómo empiezas a manejar todo este tema? ¿Te puedes enamorar de la misma manera? ¿Te puedes dar tus primeros besos de la misma manera? No sé, siento que siendo parte del ojo público en ese momento debe haber sido muy complicado. No, no tan complicado como lo es ahorita. No habían redes sociales. Bueno, toda la razón. Creo que TV Notas no existía. O sea, telenovelas menos. Eran notitas musicales y era una revista muy linda de adolescentes. Sacaban a Orlando Bloom y a de las que venían con pósters. Ajá, claro, era la época del póster y sí, yo me enamoraba normal. Yo tuve mi novio en la secundaria y salíamos a tomar helado y mi mamá nos llevaba al cine, ¿no? Y se quedaba ahí tomando un café afuera. O sea, sí, la verdad, súper normal. Sí, qué épocas tan difíciles las de ahora, que todo el mundo te vigila y todo el mundo es un reportero prácticamente, sí, ¿no? Sí, es impresionante. Pero la verdad me hubiera imaginado que quizá pudo haber, escuchando artistas, me ha tocado platicar con artistas de ese entonces, sí me dicen de que, oye, pues es que no se vive una adolescencia normal en esos aspectos, y es muy bonito escuchar que tú en cierto sentido sí lo viviste. ¿Sabes qué? Creo, sí, que dentro del medio, a final de cuentas, hay como diferentes vertientes. Quien es un niño que crece en un foro haciendo novelas, pues deja de ir a la escuela, convive con puros adultos. Siento que es mucho más duro y que seguramente sí vivió algún cambio drástico de vida en ese sentido, ¿no? Y de socialización. Pero nosotros, imagínate, 10 niños que se iban de viajes a ensayar, o sea, era como irnos de campamento cada fin de semana, llegábamos había hoteles que ya no nos recibían porque armábamos guerra de almohadazos y crema chantilly. Esas eran nuestras travesuras. Al principio, ya después dejamos todas las almohadas rotas, deshechas, plumas por todos lados. Nunca llegaron a esta parte ya más de fiesta, más de grandes, o sea, ya no chance los almohadazos, sino salido de fiesta juntos. En ese momento que habrá estado el Baby O, nunca salieron de fiesta juntos. Fíjate que la mayoría de los del grupo no eran fiesteros. Sí habíamos 2 o 3 que de repente nos íbamos de fin de semana tenemos este fin libre, Erika y yo. Erika, vámonos a Acapulco, y nos íbamos juntas y nos íbamos al Baby O, pero nunca trabajando. No, bueno, eso es algo que respeto enorme de tu generación. Sí. Me pasa muy seguido escuchar, porque ahorita a todo el mundo le vale gorro. No, ahora ya toman arriba del escenario. Respeto al trabajo en ese entonces, de que no tomaban una gota de alcohol antes de trabajar, después lo que quieras, se desvelaban, pero un respeto al trabajo que hoy creo que no existe. No, hoy al contrario, es saber quién bebe más arriba del escenario. Sí. No. Ahora sí que con mucho respeto. Yo fui a ver a Firme, que me encantan, al GNP, y me impacté porque además no era cada 3, 4 canciones como lo hace un Alejandro Fernández, ¿no? O sea, entre canción y canción. Claro, su concierto ya entendí por qué dura 3 horas y media. No es que traigan 40 y tantas canciones, es que entre canción y canción tocan como 3 minutos de fondo, 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 fondo. Y se pasan la botella y pasan con cada uno de los músicos y tocan la siguiente canción y otra vez 3 minutos de fondo, fondo, fondo. Y digo, no manches, o sea, deben acabar viscos y en 2 años con el hígado deshecho. Sí. ¿Te acuerdas de alguna noche así espectacular con Erika? Que hayas dicho, puta, qué noche acabo de vivir. Hay muchas. Fíjate, cuando nos fuimos a grabar el disco de CD00, el de Shabadaba y el lo que es y todo nos fuimos a Italia. Ya vive pues uno que fue de los mejores productores de OV7, Loris Cheroni.
Y me encanta porque, digo, sí, para la disquera fue un gran esfuerzo llevarnos a todos a Europa, a Italia, a final de cuentas, pero era un pueblito muy chiquito que se llama Río Lo Terme, no llegábamos a un hotel de gran turismo, ese era un hostal donde habían trabajadores locales de fábricas o cosas de por alrededor. Y bueno, nos reservaban ese hostal como 2-3 semanas, lo que nos tardábamos en grabar todas las canciones y luego todos los coros. Nosotros llegábamos cuando las canciones ya estaban prácticamente producidas ya por todos los músicos, si acaso le faltaban algunos detalles. Y me acuerdo porque en este hostal, el hostal de Marino, mira, hasta agua se me hizo la boca. Marino y su esposa nos preparaban de comer todos los días, y había vinito de la casa, que en Europa es como muy tradicional. Y Erika y yo dijimos, oye, ¿y si rentamos un coche y nos quedamos una semana? Y me acuerdo que era muy difícil coordinarlo porque nosotras seguíamos estudiando, nosotras estábamos estudiando en la universidad. Entonces dijimos, mira, de aquí a que volvamos a venir a Europa y eso, hay que quedarnos. Entonces, pues las dos hicimos nuestro cambio de boleto, rentamos un coche y de repente nos dimos cuenta que el coche no era automático, era estándar. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y un chavo que estaba en la producción de Loris, pero era mexicano, estaba como aprendiendo, haciendo un curso con Loris, nos dijo, oigan, si quieren, yo les manejo, me uno al plan, yo rento mi habitación por aparte y yo les manejo. Y nosotras, bueno. O sea, no lo dijo 2 veces. Y nos quedamos una semana paseando por Italia, fuimos a Pisa, fuimos a Florencia, fuimos ¿a dónde más? A Roma, obviamente. Fue un viaje padrísimo. Me acuerdo que no sé dónde dejamos parado el coche o si no pagamos un boleto de parking, un parquímetro. O sea, algo pasó. De repente llegamos y el coche tenía pues como los que le ponen ahora aquí en México, ¿cómo se llama? Esta, como grapas, una araña. Ajá. Y en eso, pues empezamos a buscar policías, y en eso llegó un policía y Erika y yo, ¡policía! ¿Qué policías tan guapos? Está muy guapo. Y nosotros de 18 años, bueno, imagínate, ¿no? Si nomás se reían de nosotras, pero fue un viaje muy padre. Sí, con Erika he tenido momentos muy padres. Ay, qué adorado. Fuera de esta parte tan hermosa que me cuentas, también me he topado mucho con esta parte en el medio donde pues hay un personaje dentro del escenario, ¿no? No es esta Mariana Ochoa que quizá pueda estar aquí sentada con nosotros, es quizá mucho más extrovertida, más energética. ¿Qué cambiaba de ti cuando te subías a un escenario? Justamente eso, siempre fui como muy tímida, a pesar de que me gustaba pararme en el escenario y en la escuela, por ejemplo, yo me metí a los cursos de oratoria, este tipo de cosas. Fuera del escenario siempre fui muy callada. Hasta la fecha no soy de las que llega y luego platica. Me cuesta como trabajo. Me gusta más escuchar, observar y ya sea algo donde puedo opinar o me sienta cómoda o entonces como que le entro, ¿no? Pero y sí, en cambio, pues me paro en un escenario y bueno, platico, digo, hago el chiste, bailo, me cambio 20 veces de ropa. Sí, me convierto como en la super Mariana. A ti no te tocó, pero había una caricatura que se llamaba Gigi, varita mágica, quiero ser, ¿no? Y ya se cuenta que me subo al escenario y soy Gigi con mi varita mágica y llega Mariana, la cantante. Qué chistoso. ¿Hay algo que te guste más de esa Mariana? Que no tengas la Mariana de abajo del escenario. Le he aprendido muchas cosas. Justo en esta etapa nueva donde me estoy atreviendo a sacar nueva música. Después de 30 y tantos años de trayectoria con un grupo no es fácil, pero le he aprendido mucho porque es esa Mariana que no le importa el qué dirán. Entonces me ha ayudado a tomar decisiones desde el pensamiento de ese personaje de Mariana arriba del escenario, de decir, bueno, y si no canto, si no me doy o sea, si hoy en día a mí me gusta escuchar Karin León y quiero cantar algo parecido o un ritmo tipo Karin León y no me doy ahorita la oportunidad de hacerlo, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿Cuando tenga 80 años? Entonces es esa Mariana que me ha ayudado a empoderarme, a sacudirme el qué van a decir de mí y a decir, esta soy yo el día de hoy y quien conecte desde aquí está padrísimo.
Y que no pasa nada. ¿Hay algún momento en donde a la Mariana que sí le cuesta todo este tema de a veces lo que pueda llegar a opinar la gente, donde haya necesitado ayuda de esa Mariana para sacarse adelante en muchos aspectos? O sea, ¿alguna vez llegó la crítica a afectarte de manera grande? Sí. Y durísimo. Fíjate que justo así como mi infancia y adolescencia, y esto la viví muy tranquila porque el medio del espectáculo era pues como más agradable, más normal, más empático, ¿no? Ya después, cuando cumplí como 30 años, tuve ahí me casé, no me fue tan bien. Bueno, estoy contando dos historias a la par. Me casé, regresé de luna de miel, fui al cumpleaños de Erika, me emborraché, con el que me había casado decidió que tenía prisa y se fue de la fiesta y se fue a la casa. Total que yo me puse bien borracha y salí a esperar mi coche. En lo que me esperaba mi coche, alguien salió a ver si yo estaba bien o no sé qué. Total que no sé, o sea, es un momento que yo pensé que las lagunas mentales no existían hasta que me pasó eso. Yo pensé que se las inventaba la gente cuando hacían algo muy vergonzoso. Te lo juro que yo pensé que no existían. Y bueno, total que salió esta persona, según yo platiqué con esta persona, le dije que yo estaba bien y que gracias por lo que sea. Y iba a agarrar mi coche y salió otro de mis compañeros a decirme, no, hombre, ¿cómo te vas a ir así manejando? Fue y lo fue a estacionar y me pidió un taxi muy amablemente y me mandó a mi casa. Bueno, total que al día siguiente teníamos ensayo los OV7 y me decían, oye, pero ¿por qué este cuate te estaba abrazando? ¿Pero por qué? ¿Segura que no te besó? Y yo, ¿cómo crees que me va a besar? O sea, no, pues ni me gusta, ¿no? O sea, sí, lo conozco hace tiempo, pero, o sea, ¿como para qué? ¿No? ¿O por qué? Apostamos, hicimos apuestas. A la siguiente semana ya existía el TV Notas, portada de TV Notas, esta persona y yo besándonos, la que salió a disque cuidarme, que también estaba igual de borracha que yo, y fue un caos nacional para mí. O sea, todos los medios lo tomaron, todo, pues yo estaba recién casada, pasaron muchas cosas, me la pasé, yo creo que es la única vez que me la he pasado realmente tan mal. O sea, sí fue algo muy profundo, muy doloroso. Inclusive, aunque al principio hubo este tema de apuestas y risas con el grupo, muchos del grupo, la primera que me dio la espalda, así como muchas veces me la pasé bien con ella, también era canijilla. Erika fue la primera en darme la espalda porque venía el relanzamiento de OV7 después de 7 años. Nosotros habíamos terminado en el 2003 y justo llevábamos 5 meses ensayando. Venía este disco de Primera Fila y en eso sale todo esto, escándalo a nivel nacional y se tiene que cancelar. La disquera decide cancelar la rueda de prensa del lanzamiento de Primera Fila, del caos que había alrededor. Dijeron, no, o sea, no podemos salir en medio de todo esto, nos vamos a esperar lo que sea necesario, 2 semanas o 3 semanas o un mes, lo que sea necesario. Okay. Y entonces, de las únicas entrevistas, mira qué chiquito es el mundo, que no se cancelaron fue la de Fernanda Familiar. Y bueno, y después de estos dimes y diretes con los mismos integrantes de OV7 que es que tu escándalo, si no fue a propósito, o sea, nadie quiere crearse un escándalo en la vida, y menos o sea, menos recién casada, menos por una pendejada como la que hice o me pasó, como lo quieran decir. Yo estaba muy mal todavía y vamos a la primera entrevista, que es con Fernanda Familiar, y llego y algunos de mis compañeros me reciben con caras largas. Sí me saludan, pero así de eso que te ponen como el cachete, así como la quijada. Y la única que me abrió los brazos y en ese momento me solté como Magdalena, Fernanda. Mi niña, ¿cómo estás? Y yo... No, lloré como 1 hora y me tenían que maquillar y no me podían ni maquillar. Ya hasta que me tranquilicé, lindísima, o sea,
ella no quería ni preguntarme más porque decía, esta pobre se va a soltar llorando otra vez 1 hora, ¿no? Yo estaba muy mal, me la pasé muy mal, muchos meses. El primer mes lloraba todos los días y yo nunca he sido una persona de llorar. Mi papá me enseñó que en esta vida no se lloraba, se resolvían las cosas. Hoy entiendo que eso no está bien y que nuestras emociones existen por algún motivo, ¿no? Me ha costado mucho trabajo irme ablandando, pero eso de tener hijos, ¿no? Y verlos cantar, hoy tengo que decirte mamá, así en el kinder, así te saca una lagrimita, la verdad. Esas cosas te van ablandando. Pero bueno, sí, ese escándalo fue el más difícil que he pasado yo en lo personal y en lo profesional. Sí, desde ese momento, claro que necesité acercarme a terapias y a especialistas para salir de donde estaba, porque pues como que todo estaba en mi contra, ¿no? Me acaba de casar y pues yo la regué y entonces... ¿Cómo fue tu acercamiento con tu ex esposo acerca de ese tema? ¿Cómo fue como esa primera conversación sobre el tema? Fíjate que siempre hay un chismoso en esas revistas, ¿no? Entonces de repente me dicen, Mariana, ¿qué crees? Viene una portada tuya porque te besaste con un güey afuera de la fiesta de Erika. Me mandan la foto y yo así de... Me acuerdo que estábamos en el ensayo y les dije, perdónme, me tengo que ir, es algo urgente, perdón. Me salí y dije, ¿qué hago? Le hablo a mi mamá. Le dije, mamá, ¿qué crees? Pues me pasó esto, la semana pasada fue la fiesta de Erika. Yo, aunado a eso, venía muy deprimida de mi luna de miel porque no me encontré con el príncipe azul. Me encontré con alguien que me abandonaba la mitad del día en los lugares en los que estábamos visitando. No entendía por qué. Ya después lo entendí. Todo esto detonó una bomba que detonó que él se fuera a un lugar de recuperación de drogas. Entonces ya entendí que él se salía a buscar drogas durante horas, caminaba en la luna. Sí. Y yo me quedaba 5 o 6 horas sola en los hoteles y no entendía qué estaba pasando. Me decía, voy por una Coca-Cola, pero voy a la tiendita de afuera porque están muy caras. Wow. Y así, sí, o sea, yo llegué muy confundida, muy deprimida. Entonces, claro, y así va sumándole a la historia todo lo que pasó. Claro, yo, o sea, además de que tomé en exceso en la fiesta de Erika, pues me pegó muchísimo porque yo emocionalmente venía mal. Y bueno, entonces le hablo a mi mamá, le digo, ¿qué crees? Tomé, besé a un güey, resulta que tienen fotos mías y mañana va a salir una portada de esta revista y que en ese momento además estaba en su apogeo. Y sí, era una bomba nacional, fue horrible. Y me dijo, hija, ¿necesitas que vaya para allá? Le dije, pues no. Le dije, no sé qué hacer, mamá. Voy a tratar de hablar con Cristian, se llamaba mi pareja en ese momento. Me dijo, bueno, pues cualquier cosa, márcame, aquí estoy. Mi mamá siempre muy linda, la verdad es que siempre ha estado ahí, siempre, incondicionalmente. Y pues le hablé a Cristian, le digo, oye, necesito hablar contigo de algo muy serio que pasó, que hice. Él en ese momento lo había ido a visitar un amigo y me dice, es que estoy con mi amigo. Le digo, es muy importante. O sea, o dile que te espere media hora, que se va a tomar un café y que regrese, por favor, ¿no? Entonces ya llegué y su reunión muy importante con el amigo era jugar videojuegos. Sí, o sea, sí. Muchas cosas pasaban detrás de él y muchas alertas tuve que no les hice caso, pero bueno, Dios me la mandó así de grande para que yo la entendiera. Y cuando llegué y hablé con él, le dije, pues resulta que me emborraché, yo no me acuerdo de este momento, esta foto va a salir mañana, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres pensar nuestra relación? ¿Te quieres ir unos días? ¿Quieres encerrarte en uno de los cuartos de la casa y que no te moleste? ¿Quieres que vayamos a terapia? ¿Quieres? No sé. Entró como en shock y yo tuve que regresar al ensayo, me tuve que salir de la casa. Y cuando regresé, él había hablado a su hermana, él había pedido que fuera a recogerlo y pues regresé y ya no estaba.
y de ahí decidieron tomar caminos separados. ¿Fue por eso la razón? De ahí él decidió lo de la clínica. Sí, o sea, sí decidimos como intentarlo, pero híjole, cada paso que dábamos se ponía un poquito peor. O sea, en la clínica las expectativas que me daban, las cosas que me decían eran terribles. ¿Expectativas en qué sentido? Perdóname. Pues resulta que yo me casé con un chavo que se drogaba desde los 12 años. Wow. Y yo nunca me di cuenta. O sea, yo la cara que le conocía pues era normal, porque siempre la traía así, pero... Y claro, las personas que tienen una adicción tan grande o de tantos años, la esconden muy bien porque no quieren que su familia, su pareja, sus amigos se den cuenta. Entonces, vivimos juntos un año antes de casarnos y yo nunca me di cuenta. Wow. Cuando él sale de la casa y empiezo, pues no sé, como a reordenar cosas y me encuentro una carterita llena de bolsitas transparentes vacías. Yo deduje que era cocaína. Pero bueno, gracias a Dios a mí nunca me invitó a ser su cómplice en ese sentido, pero tampoco lo supe y no supe detectarlo. Entonces, bueno, se ponía, exacto, cada paso que dábamos se ponía peor el panorama y entonces, bueno, más bien me abría los ojos al panorama real que nunca vi. Sí, que siempre estuvo ahí. Que siempre estuvo ahí. Sí, hasta que decidí que lo mejor, pues sí, era divorciarnos. O sea, duramos un mes casados. En ese momento empezó todo el proceso de divorcio. Y pues yo terapias, porque yo estaba triste, deprimida, en shock, con los OV7 enojados porque se había cancelado la rueda de prensa del lanzamiento del regreso después de 7 años de que el grupo no existía, ¿no? Que se había terminado en 2003. O sea, todo junto, horrible. En ese momento me la pasé muy mal. Fueron muchos meses para recuperar. Mucha gente envidiosa me dice que por qué me río todo el tiempo. Te juro que siempre he sido una mujer muy feliz. Me la paso muy bien, disfruto las cosas que digo, me hago burla de cosas que yo misma digo y sí te puedo decir que en ese momento, o sea, sí perdí mi sonrisa como 6 meses, sí perdí nunca las ganas de vivir ni de salir adelante, pero tenía mucha confusión. Gracias a Dios no caí en depresión. ¿No consideras que ese proceso fue depresión? Regresé deprimida a la luna de miel y sí fueron meses difíciles, pero no, o sea, nunca no hubo un día en que yo me quedara en mi cama y dijera, no me quiero levantar. Ok. A eso me refiero. Sí estaba deprimida, pero nunca tiré la toalla. Ok. Y yo creo que, a final de cuentas, yo creo que el regreso de OV7 me ayudó porque pues me tenía que levantar para el show, para la promoción. Pero como, por ejemplo, a mí, dentro de lo que es todo lo que hemos platicado, algo que me llamó mucho la atención, porque es algo que muchas personas, lo acabo de vivir relativamente hace poco, estas traiciones de gente que quieres como amigos muy cercanos, o estas, no si traiciones, pero que te dan la espalda en momentos importantes, ¿cómo manejas eso y al mismo tiempo seguir trabajando con esa persona? Ay, pues es bien difícil. Esa no es una traición, es una reacción, porque sí hay traiciones, ¿no? Okay. Sin embargo, sí te habla de la prioridad, de las prioridades que tienen las personas que te rodean, ¿no? Yo lo que vi en ese momento es que la prioridad de la mayoría era volver a tener un nombre, volver a tener un reconocimiento público, volver, Hay que decir una cosa, la verdad es que cuando estás en pantalla tienes muchas ventajas. Llegas a un restaurante y la gente te pasa rápido. Ay, no haga la cola de espera, ¿no? El restaurante de moda y hablas y, oiga, Mariana Ochoa quiere ir, si nos abre espacio para una mesa de 4. Ay, Mariana Ochoa, ay, claro, le apartamos una mesita, no importa que en lugar de la terraza sea, no importa. Y tienes muchas ventajas. Durante 7 años, el grupo había terminado en 2003, estábamos regresando en 2010, y pues claro que si no estás vigente, vas perdiendo todas esas ventajas, ¿no? Y ese reconocimiento del público y ese cariño. Y entonces muchos estaban
necesitados de regresar a esa postura. A final de cuentas es como una posición social, ¿no? Y entonces yo me di cuenta, nunca lo consideré una traición, pero sí dije, ok, o sea, sus prioridades son otras, ¿no? No su amistad conmigo en ese momento. Y está bien, porque también te habla de cómo debes de conducirte tú con esas personas. O sea, a final de cuentas, eran mis compañeros, me apoyaron con ciertas cosas, pero sabía que su prioridad no era yo, ni que estuviera bien para que arrancáramos la gira. O sea, era desempólvate, Sonríe y bueno, sonríe y órale, ¿no? Después, la verdad es que después tal vez fue una primer reacción a todo lo que estaba pasando, porque sí tengo que decir que después conté con el apoyo de todos. Todo ese proceso de que si la clínica, las terapias, el de esto, yo tenía que apartar ciertos días para ir con mi familiar y para no sé qué, yo siempre conté con el apoyo de todos. Fue una primera reacción a lo que estaba pasando y a lo que ellos querían que pasara, que el regreso de OV7 fuera impecable. Y pues pasó esto, me pasó esa tragedia, ¿no? Pero pues que evidentemente no fue algo planeado para sobresalir de los demás, no es una manera en la que quieres sobresalir de un grupo, ¿no? Sí. Entonces, después les cayó el 20 también de eso y conté con todos. ¿Cómo fue ese primer concierto después de toda esta ola? Ay, yo me moría de miedo. Yo pensé que me iban a aventar jitomates y latas de refrescos Pero ¿sabes qué? Que recibí mucho cariño. La gente linda, la gente, a final de cuentas, lo tomó como lo que fue, como una situación personal que me ocurrió, y nos recibieron con mucho cariño. A final de cuentas, yo también arropada por todos mis compañeros, ¿no? Dentro de este proceso en donde llegaste a tocar fondo en muchos aspectos, ¿qué conociste de ti que no conocías? Muchas cosas porque además entré en un momento de terapias y de autoconocerme que tal vez antes nunca lo había tenido, ¿no? Y descubrí que, ¿cómo decirlo? Que siempre había sido... Cada quien en un grupo juega de alguna manera un rol, ¿no? Muchas veces lo eliges y muchas veces se acomoda así, ¿no? Y muchas veces, o sea, de alguna manera, pues siempre fui de las líderes del grupo, ¿no? Oigan, vamos a organizar esto de esta manera, los ensayos así, nuestro equipo va a ser tal, y de repente si algo no salía como yo decía, ese ingeniero de audio no sirve, que lo corran, ¿no? Y todos eran, ok, ¿no? Entonces, en ese momento yo me di cuenta que tal vez había sido muy dura con muchas personas y que tal vez tomaba decisiones unilaterales sin preguntarle al resto de mis compañeros, ¿no? Como de, ese ingeniero no sirve, que lo corran, ¿no? Y me lo habían aguantado. Entonces, sí se me abrieron los ojos de muchas cosas. La verdad es que comencé a ser, nunca he sido una mala persona, pero comencé a ser una mucho mejor persona porque todo eso que me pasó me abrió conciencia a otras cosas. ¿Cuál fue la que más te costó aceptar? Pues que no tomaba en cuenta a las demás personas, o sea, ese egoísta, ¿no? Y yo nunca lo hice. Es que cuando eres egoísta no te das cuenta. Pues sí, ¿no? Tienes toda la Porque razón. no ves a los demás, simplemente no los ves. Tienes toda la razón. Entonces, pues darme cuenta de que sí, o sea, había crecido en un grupo y no los tomaba en cuenta. Entonces dije, wow, o sea, y me di cuenta que había sido una persona egoísta muchos años y pues empezar a trabajar en ello y aceptarlo y pues o sea, bueno, darte cuenta yo creo que es lo más difícil. Claro. Pero eso es la mitad del camino. Pero ya es un 50%. Sí, bueno. Y ya cuando te das cuenta, pues sí, lo empiezas a trabajar porque implica muchas otras cosas. Entonces empiezas a ver cambios. Muchas cosas que quizá nunca habías afrontado. No, y agradecer muchas cosas que la gente de alrededor te aguanta y tú no te dabas cuenta. Yo no me daba cuenta.
¿Hay alguien en específico o sea, que le pudieras agradecer eso en particular? O sea, que de verdad te aguantó mucho y que nunca, quizá no sé si lo hayas dicho o si lo está viendo, no sé, pero que digas, puta, gracias, güey. O sea, no me había dado cuenta de lo mal que me porté en ciertos aspectos. Y ya que me di cuenta, pues no sé, como que nunca hubo oportunidad de dar las gracias o de sentarte a platicar. No, en especial a mis compañeros de OV7, y sí lo saben, porque bueno. conforme yo iba atravesando por este proceso, sí decía, wow, ¿y cómo me aguantaron tantos años? Digo, no es que fuera un monstruo, ¿no? Pero sí, de repente las actitudes que uno trae no te das cuenta, uno mismo no se da cuenta. Entonces, pues sí, siempre algo como que tiene que detonar. Y algo muy fuerte en este sentido, ¿no? O sea, fue... Para abrirte los ojos. Digo, algo en la vida son ciertos estos momentos que cambian tu perspectiva completamente y me parecen justos y necesarios en muchos aspectos. Digo, en ese momento pues quizá no lo entiendas, pero avanzando, conforme vas creciendo, pues te das cuenta que son para algo, ¿no? En este momento somos seres humanos, ¿no? Los seres humanos nacimos para socializar, para estar con gente a nuestro alrededor y hay momentos en donde pues quizá por más gente a tu alrededor que tengas te sientes muy sola. ¿Había un lugar en especial donde te sintieras muy segura? ¿En los brazos de alguien? ¿En algún rincón en algún lado? Qué difícil, porque fíjate que en ese momento mis papás no querían que yo me casara con este chavo. Entonces como que me dieron la espalda, yo me puse en esa, me casé. Entonces cuando pase todo esto es casi cuando te voltean a ver, te lo dije, y tú no quieres que te digan esa frase. Entonces yo estaba tan mal que yo no me podía quedar sola en mi casa. O sea, sí necesitaba que alguien me apapachara tantito, pero no quise regresar con mis papás. Y desde hace muchos años tengo unos amigos, Javo y Adrián, que les mando un beso enorme, que pues se volvieron en mi papá y mi mamá de ese momento. Y me fui a vivir a su casa 2 semanas. Sí, las 2 primeras semanas más complicadas. Y literal me hacían mi sopita de fideo y me decían, ya está lista el agua caliente para que te bañes, Marianita. Y me daban mi besito de las buenas noches. Sí. Y me acuerdo además que yo apenas íbamos a grabar el disco de Primera Fila y yo de tanto llorar, yo traía las cuerdas desgarradas. Entonces, durante 2 semanas me tuvieron que poner también inyecciones para la garganta y vitamina B12 y todo esto. Y entonces, sí, llegaba literal, me ponían también mi inyeccioncita y sí, nunca me imaginé pasar por un momento así, pero lo más duro es que no es que mis papás no quisieran recibirme, ¿no? Fue orgullo. Fue ¿no? Mi propio orgullo de me equivoqué, no los quise escuchar, no me dejó regresar con ellos, y por estos grandes amigos y seres humanos, Javo y Adrián, sí, literal, fueron mi papá y mi mamá como 2 semanas o casi un mes. ¿Y cuándo vuelve a ver como esta... No es tragarte el orgullo, pero el dejarlo a un lado y acercarte a tus padres en ese sentido? Uf. O sea, ¿te acuerdas algún momento en específico que hayas dicho, puta, ya, no puedo sin ellos, necesito... Como que después de un mes que me empezaron a caer, no sé, más 20 y que empecé con mis terapias y pues sí, como 1 o 2 meses después también, o sea, tener la humildad de acercarme y decir, la regué, no los quise escuchar, o sea, y es que pasa algo en mi generación, espero que en la tuya no, ahorita me cuentas. ¿Quién sabe? La mía viene a revolucionar. O sea, nuestros papás cuando pasaba algo muy grave o se peleaban o de repente ya el tema era no tocar el tema y las cosas se arreglaban solas o con el tiempo y ya no se hablaba del tema. Yo estoy en una generación sándwich donde hemos empezado a hablar de los temas porque si no, no sobrevives. O sea, los tienes que sacar de alguna manera. Y el voltear y decir, me equivoqué. Uf, qué fuerte. Perdón. ¿Les pediste disculpas? No es algo que a mí me hayan enseñado.
¿Me explico? Ni a decir me equivoqué, ¿no? Y es parte de lo que hablamos de... Del no llorar. De ser egoísta, ¿no? Entonces, pues sí, cuando empecé con este proceso de la aceptación de muchas cosas, pues bajé ahora sí que a la frente y fui con mis papás a decir, pues perdón, me equivoqué. ¿Hay algo con lo que te hayas quedado ganas de decirle a tu mamá? No he tenido la oportunidad de decírselo, la tengo conmigo todavía. Mi papi sí se me fue hace 11 años. Yo estaba embarazada de Valentina. De hecho, ya no la conoció, pero... Y creo que a mi papá en su momento también le dije todo lo que le quería decir y le reclamé cosas que traía adentro y no sabía cómo sacarlas. Y la palabra no es reclamar, porque reclamar es feo, pero me hubiera gustado tal vez que tú fueras así conmigo, que me hubieras dicho más veces te amo. O sea, mi papá viene de una generación muy dura. Mi papá viene de provincia, el mayor de 11 hermanos, de un pueblito de Michoacán, donde, híjole, pues sí, o sea, nuestra familia era muy humilde y de repente, o sea, él tenía que ayudarle a mi abuela a cuidar a los hijos pues chicos, ¿no? Y cuando empezó a trabajar tenía que ayudar también para el súper porque no les alcanzaba para la comida de 11, ¿no? Y uno de mis tíos, mi tío consentido, Carlos. Hola, tío Carlos. Me cuenta, él era chico y dice que se acuerda vagamente, pero sí, o sea, inclusive cuando estaban pequeños, pues mi papá tenía que andar en el transporte descalzo, ¿me explicó? Porque o compraban comida para todos o les compraban zapatos. Entonces, pues realmente cuando aprendes a ver la historia y también de dónde viene tu propio papá, ¿no? Tu propia mamá, las carencias que tuvieron, dices, wow, o sea, yo tampoco los puedo juzgar tan duro, ¿no? A mí nunca me ha faltado ni qué comer, ni una cobija para taparme, ni unos zapatos, y aprendes a valorar muchísimas cosas. En ese momento, o sea, en el momento en el que estabas saliendo, te acercaste a tu mamá, a tu papá, ¿te quedaste con ganas de decirle algo a tu mamá en ese sentido? Por eso lo de la pregunta, la respuesta estuvo preciosa, pero en ese momento específicamente te quedaste con ganas quizá de decirle algo. No, en ese momento se lo dije todo, como que sentí, traía tantas piedras de todo lo que había pasado, se había hecho lo que pasó fue una tontería, pero fue tan grande mediáticamente que el costal de piedras que yo estaba cargando era enorme y no, o sea, yo lo tenía que sacar todo y lo saqué todo y me acompañaron, de hecho, en una serie de terapias, que eso también lo agradezco porque pues mis papás también me pudieron haber dicho, no quisiste acercarte a nosotros, ¿no? Ves tú solita a tus terapias. Wow. ¿No? Pero nunca me dijeron eso. Me acompañaron. Cuando se les citó estaban ahí. Cuando tuvimos que platicar, platicamos. Y saqué todo lo que tenía que sacar. Y dentro de la Mariana, para empezarle a dar un poco de sentido a toda esta historia, a todo lo que nos estás platicando, al final, como lo he dicho ya 2 o 3 veces en la entrevista, hay ciertas cosas que te marcan en la vida y que te hacen ser la persona que hoy está aquí sentada con nosotros, ¿no? La Mariana que está aquí sentada con nosotros. Y el propósito de todo esto al final es entender qué te dejó, por qué eres como eres hoy en día, qué te ayudó a salir adelante. Platicamos en cierto sentido que tus papás te ayudaron mucho, Javo y tus amigos, ¿no? Fíjate. Muchas personas, pero... Y tiene que ver además con lo que empezamos la plática, que estoy lanzando un tema, que vengo de grabar el video. La canción se llama La Pensión. Y en esta canción hablo de mi proceso como mamá, que ha sacado sola a sus hijos adelante, y como yo habemos muchas mamás, ¿no? Pero principalmente lo que aprendí en ese momento y que me queda como un aprendizaje de vida es que no podemos controlar a la persona de enfrente. O sea, yo por más que cante la pensión, si el papá de mis hijos no quiere dar 100 pesos para el jamón, nunca los va a dar.
Y puedo abrir una demanda y se puede tardar 10 y 7 años y él le puede dar la vuelta porque además como abogada, él es abogado, entonces le sabe dar la vuelta a muchas cosas. Yo llevo 11 años pagando solo el seguro de gastos médicos de Valentina y 9 años pagando solo el de Salvador. Y además cuando hablo de la pensión, o sea, por ejemplo, yo nunca pedí nada para mí, ¿no? Yo siempre pedí dividir los gastos de los hijos mitad y mitad, pues cosa que no fue posible en su momento porque él, cuando nos divorciamos, tuve la mala suerte de que él había renunciado a su trabajo y pues tenía cero ingresos, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde saca para aportar algo, no? Entonces, bueno, yo decidí, hasta la fecha uno siempre puede cambiar de opinión. Pero dije, ¿para qué abro una demanda y creo un rollo con todo lo de mis hijos y que luego me vayan a decir, no, pues entonces si el papá es deudor alimenticio, que los vayan a ver al IMSS o al DIF o al no sé qué, que de entrada trabajo como loca para sacarlos adelante y no tengo tiempo para estarlos llevando a una instancia para ver si su papá puede venir a verlos o no? Por 100 pesos de jamón, ¿no? Entonces yo... ¿Lo ven actualmente? Sí, mis hijos, gracias a Dios, llevo muchos años en terapia y cuando me divorcié estaba en terapia y decidí y aprendí que mis hijos no son moneda de intercambio porque el tener un papá presente, pues a un niño le da seguridad, le da muchas cosas. Ya ellos cuando crezcan se darán cuenta de otras, ¿no? Que no me corresponde a mí decirlas, ¿no? Yo a mis hijos nunca les he hablado mal de su papá. Mis hijos saben que yo los saco adelante, eso sí lo saben. Pero bueno, yo no puedo controlar al papá y decirle, o sea, para que te vean como un buen papá me tienes que dar el 50%, ¿sabes? Del súper, ¿no? O sea, él no ha querido aportar y yo sé que aunque habrá demandas y gaste mi dinero en abogados y eso, pues si quiere esconder un ingreso lo va a esconder y no lo va a aportar. Entonces, desde ese entonces aprendí que no puedo controlar a nadie. Lo único que puedo hacer son acciones para yo sacar adelante a mis hijos, para yo ser una mejor persona, para yo tener más paciencia, La única que puedo hacer cambios es en mí. Qué bonito. Y los cambios que hago en mí probablemente hagan un cambio en alguien más. Pero yo no te puedo pedir a ti que cambies. O tú me puedes decir que sí, pero pues me vas a dar el avión. O sea, no podemos controlar al enfrente, nunca. Y de las otras cosas que aprendí es que hacer lo mismo y esperar resultados diferentes, eso es locura. Dice Albert Einstein. Es una gran frase, el otro día lo estaba leyendo. Si queremos esperar algo diferente, hay que hacer algo diferente. Qué bonito. Nos gusta cerrar estas entrevistas después de tocar ciertos temas, desde bonitos, hermosos que marcaron, desde quizá algunos complicados. Justamente en cierto sentido agradeciendo mucho la oportunidad que tenemos de estar aquí sentados. Entonces, hacemos un ejercicio al final en donde yo te voy a dar 3 categorías y tú me vas a dar la respuesta y un por qué. ¿Okay? Me vas a decir a quién le darías las gracias y por qué. Solamente a una persona. Y la razón de por qué. ¿A quién le pedirías una disculpa y por qué se la pedirías? Y este es un caso hipotético. ¿A quién le pedirías que te pidiera una disculpa y por qué? Entonces, ¿y dónde tiene lo hipotético? Es que normalmente... Porque seguramente no van a venir a pedírmela. O sea, hay mucha gente que me contesta no, pues es que yo no le pediría a nadie. No, o sea, no es porque se la vayas a pedir, nada más es como un cierre, una clausura a ciertos temas. Ok, ¿la primera cuál era? Darle las gracias a alguien y por qué. Uy, le daría las gracias a mi papá por formarme. Ay, lo extraño mucho. Por formarme. Fue muy duro conmigo, pero por formarme tan fuerte. Sí, él fue el que hizo que aunque me rompiera, me levantara y salir adelante y decirme, o sea, me encantan sus frases, las repito, siempre hay alguna que repito, o sea, termino siendo una de sus frases diario. O sea, no hay mal que dure 100 años,
O sea, la verdad es que lo que él me dejó ha sido una enseñanza de vida, con la que he salido adelante, con la que he sacado adelante a mis hijos y con la que no me rompo. Y si me rompo, me pego esos pedacitos y me levanto y vuelvo a caminar. Rápidamente agregándole esta respuesta, si pudieras decirle algo, ¿qué le dirías? Si lo tuvieras aquí sentado. Ay, que lo extraño mucho. Lo extraño mucho y lo amo mucho y me hace falta. Qué lindo. Seguramente te está escuchando en algún lugar. Sí, han pasado 11 años y es como si fuera ayer cuando se te va un papá o una mamá. ¿No? Sí, aunque estés preparado, pero se queda un huequito en el corazón que nunca se cura. O sea, nada lo va a llenar. Hay que valorar mucho lo que tenemos hoy en día. Sí, como otra de las frases, esa no es mi papá, pero como dicen, en vida, hermano, en vida. Si tienen a un ser querido, cercano y de repente le dicen poco lo que lo quieren o lo abrazan poco, háganlo porque no somos para siempre. Qué bonito. Ahora, ¿a quién le pedirías una disculpa y por qué? Ay. Yo creo que a mi mamá, porque entre todas estas historias han pasado cosas en el camino donde pues muchas veces me he alejado, muchas veces nos hemos retirado mutuamente el habla, muchas veces, y como te digo, son puras tonterías. No son tonterías porque te hieren, dices, no, mis límites, ¿no? Si no te gusta cómo actúo, entonces yo mi casa y tú la tuya, ¿no? No te voy a visitar, mamá, pero entonces tú tampoco, tienes abiertas las puertas de mi casa, o sea, no sé, ¿no? Cada quien vive una historia de manera distinta, pero en muchos momentos me he alejado y la verdad es que la única persona que ha estado ahí siempre, ni siquiera mi papá, porque mi papá no fue a mi boda. Mi mamá sí estuvo ahí. La única persona que ha estado ahí siempre es mi mamá. Y hoy en día, con mis nuevas locuras, le digo, mamá, no, el año pasado que no había grabado música nueva, no tenía canciones, mamá, se me ocurrió hacer un concierto de covers. Quiero que vayas conmigo. Hija, ahí voy a estar. Y llegó con su ramo de flores. Yes. Y llegó, o sea, la única persona que en las buenas, en las malas, en las peores, en las mejores, siempre ha estado es mi mamá. Y ella le pidió una disculpa por mis momentos de soberbia. Qué lindo. ¿Y a quién le pedirías que te pidiera una disculpa? Uf, déjame sacar el pergamino. Ay, no, yo creo que como dices, es hipotética porque no lo va a hacer, pero por algo estoy sacando esta canción. O sea, si el papá de mis hijos me pidiera una disculpa y yo llevo años por no meterme en un tema legal que nos va a desgastar a todos, que va a ser gastos de abogados, que pidiéndole de la mejor manera, ayúdame a cooperar. Terminó el grupo y le dije, oye, se me acabó mi minita de oro. Necesito ayuda con los niños. Estoy buscando chamba, no sé cómo me vaya a ir. Al mes conseguí chamba, pero ¿tú crees que ese mes que no trabajé me dijo, ¿con qué gastos te ayudo? En la pandemia me cancelaron la gira de OV7. Cancelaron todas las giras del mundo, ¿no? Me quedé sin gira, nos cerraron los centros comerciales a todo mundo, restaurantes, tiendas de disfraces, todo. Me quedé sin tiendas. Me quedé sin un solo ingreso. Hubo un mes que no tenía yo ni para el súper, ¿no? Vas usando la tarjeta y dices, bueno, luego la pago, lo voy solventando. Y hubo un mes que mi tarjeta ya no pasó y le digo, oye, por favor, ayúdame a pedir un súper, necesitamos tal. No quiero que me deposites. Esta es la lista, ahí está la aplicación, mándamelo a mi casa. ¿Tú crees que el súper me llegó? Yo creo que por algo, hoy que regreso a la composición, por algo estoy sacando esta canción. Voy a ser la voz de muchas mujeres, pero sí hay cosas que no se hacen. Y hay momentos de ayuda que no se niegan.
Y yo sí creo que él me debería de pedir una disculpa en algún momento. Gracias por tu tiempo, Mariana. Qué delicia platicar contigo. De verdad, de Igualmente, todo Santi. corazón. Qué adorada, Digo, si la gente allá afuera ya te admiraba, yo creo que después de esto te admira mucho más. Entonces, gracias por tu tiempo, gracias por venir a la Barra de Santiago. Espero tengamos muchos más tiempos para platicar fuera de cámara ya, que tengamos muchas más borracheras, lo que tú quieras, pasárnosla bien, cantar. Y pues nada, te deseo todo el éxito del mundo porque te lo mereces. Eres una mujer trabajadora, eres una mujer que tiene una carrera impecable en muchos aspectos, que se ha ganado todo lo que tiene y deseo que tus hijos algún día midan el nivel de madre que tiene. Entonces, bueno, gracias por estar por acá. Son muy agradecidos conmigo. Gracias por estar por acá y esto ya es hablándole al público. Les mando un enorme abrazo, esperen muchas más entrevistas, espero la haya pasado bien, hayan aprendido algo al final para esto es la Barra de Santiago. Les mando un enorme abrazo y nos vemos el próximo martes.